Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, gracias por estar en sintonía una vez más del Reloj de Dios a través de Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez. En este domingo le damos la bienvenida para que junto a nosotros revisen las noticias actuales con un enfoque bíblico. Damos la bienvenida a nuestros anfitriones principales, hermana Leti de Enríquez, que siempre nos sonríe muy amablemente, bueno, que nos consiente muy bien también al equipo en producción, y a nuestro querido apóstol Sergio Enríquez, que como siempre está también listo para hablar de lo que la Biblia nos marca acerca de el final de los tiempos. Con eso comenzamos. Bienvenido, apóstol. Muchas gracias, Elcita. Bendiciones para ti también. Sí, hemos estado, gracias a Dios, trabajando en diferentes lugares, llevando el evangelio a diferentes naciones, aldeas, pueblos, a todos lados. Y pues ahora tengo la dicha de regresar a esta sede preciosa que Dios levantó en esta hermosa nación, ¿verdad? Llena de vida, de promesas, de bendiciones. Y aquí estamos dispuestos a seguir platicando de las cosas que a nosotros nos competen, ¿verdad? Completamente de acuerdo, apóstol. Y es que en realidad esa es una conversación la que mantenemos en cada Reloj de Dios. Si ustedes quieren ser parte de esa conversación, les invito a escribir al más 502 56 17 90 99. Más 502 56 17 90 99. Apóstol, y antes de entrar en materia con un tema que hoy queremos tratar con usted, nos gustaría que diera una pequeña lectura a acontecimientos recientes, porque pues esta semana que acaba de pasar fue alarmante ver lo que ocurría en Nueva York, en uno de los países más poderosos del mundo, con las inundaciones. Se dice que en países tercermundistas pasa por falta de alcantarillas, suciedad, pero ¿cómo se explica que en el país, digamos, más poderoso del mundo, algo se dé como de esa naturaleza? ¿Qué lectura le da a eso? Y aprovecho a preguntarle un poco de otras noticias. Terremoto en Turquía, que nunca hemos podido platicar de ese evento, más toda la situación de migrantes que se está dando. Es decir, el mundo está pasando por situaciones muy fuertes. Sí, bueno, yo voy a tener que poner el reloj bien para que no se me vaya el tiempo con esto y podamos entrar bien en el tema. Mira, yo creo que el mundo está de parto, ¿verdad? Y lo bueno es que está de parto y lo malo es que está de parto. Bueno, ahí sería lo bueno para quién y lo malo para quién, ¿verdad? Exacto. La Biblia lo que dice es, haciendo referencia a muchas de las cosas que tú mencionas, que cuando empiecen a suceder este tipo de situaciones, eso va a ser como la mujer que está de parto, que cuando empiezan los dolores ya no finalizan hasta que da a luz. La Biblia hace una analogía del arrebatamiento y el final del tiempo de la iglesia sobre la tierra, precisamente con un parto que aparece en Apocalipsis capítulo 12, cuando hay una mujer dando gritos de angustia. Lo que me preocupa un poco con esa analogía es que la mujer que está dando esos gritos no es la tierra, sino que es la iglesia. Como que previo al rapto, al arrebatamiento, al parto, va a existir dolores de parto que van a afectar a la iglesia, pero que obviamente van a afectar al mundo entero, ¿verdad? También vemos que va a existir, y bueno, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Vendría a ser una señal de que empezaron los dolores de parto. Pero mira, digamos, a veces nosotros las analogías las tomamos muy humanamente, porque, vamos, una mujer empieza con dolores. ¿Cuánto tiempo le das tú como conocedora, como madre? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo le das para que va a ser mamá? Sí, podría ser desde 3 horas si le va muy bien porque ya va avanzada, o podría ser hasta días, horas de dolor, muchas horas de dolor, depende de cada mujer. Pero no va a ser un mes, ¿verdad? No, por supuesto, esa es la bendición. No, si serían 48 horas a lo sumo, pienso yo, así, a menos que se lo provoque. Después los médicos entran y dicen, no, usted está sufriendo mucho, hay sufrimiento fetal, vamos a una cesárea, y a saber qué cosa, ¿verdad? Todo la especialización que tienen algunos médicos en esa situación. Pero entonces nosotros tomamos eso y decimos, la tierra está de parto.
entonces en 48 horas eso se terminó. No, no. Sí, no es literal. No, porque Claro. un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces yo creo que la tierra entró en estos dolores de parto ya hace por lo menos... Yo sé que algunos no van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir y pues no tienen que estar de acuerdo. Estamos conversando, ¿verdad? Y yo les puedo presentar mis argumentos de por qué pienso esto, ¿verdad? Pero yo creo que con facilidad la tierra empezó con dolores de parto quizás hace 100 años. Y yo por eso insisto mucho en la revolución industrial y sus inicios, que fue los inicios en 1850 y después vino los 1900, 2000 y todo, incluso que se cambió de edad, no viendo de la manera como se enseña en las universidades, en lo arqueológico, que tenemos la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, pero sí tomando esa referencia, yo diría que se cambió de edad, así como de la edad de piedra a la de bronce, y algunos dicen de estaño, pero la de bronce pues absorbió la de estaño. Y después la de hierro, están muy claramente identificadas los años que los historiadores ponen en esas edades, ¿no? Yo pienso que vino otra edad que se llama la edad de acero. Eso vino con la Revolución Industrial. Y entonces le dio a Inglaterra y a Estados Unidos la delantera sobre todo el mundo en esos años. Y cambió todo. Entonces, yo creo que a partir de ahí empezaron los dolores de parto. Ok, pero cuando van pasando esos 100 años, ahorita sí asusta la cosa, porque conforme van pasando los dolores de una mujer, que fue el ejemplo que el Señor puso, se van dando no tan frecuentemente. Primero le dio una contracción y pasa, no sé si 5 minutos y después otra contracción. Pero ya cuando se va acercando la hora del parto, las contracciones se hacen más seguidas, una dilatación y todo lo que saben los que saben de eso, ¿verdad? Entonces, cuando lo aplicamos a lo que estamos viendo escatológicamente, yo diría que estamos viendo los dolores de parto, esas contracciones ya más frecuentemente. Si hablamos, por ejemplo, de terremotos, se dan con mucha más frecuencia. A partir de 1945 está en récord que se aumentaron. Si vemos inundaciones, es impresionante. Lo que sucedió en Nueva York precisamente es una inundación en donde les acaban de caer 5 pulgadas de agua y de una vez y se inundó todo. Y entonces les dicen, pero faltan otras 3 que vienen mañana. Eso causa la expectativa que dice Lucas 21:25, la angustia entre las naciones al ver a la expectativa de las cosas que vendrán. Es decir, que ellos ya saben que eso viene y dice, Padre Santo. Si estamos, bueno, no dicen Padre Santo, pero... Ojalá dijera que sí. Estamos inundados con el agua al cuello y todavía faltan otras 3 pulgadas de agua que caen. Entonces hay una angustia y a eso se le añade el gravísimo problema que se ha dado a nivel mundial también de la inmigración, ¿verdad? Que lo hemos conversado en algún momento y que viene a agravar la situación en la ciudad de Nueva York por sus leyes respecto a lo migratorio, ¿verdad? Entonces ahorita están en un caos y claro, pues todos siguen tratando de trabajar normal. La nación es grande, es poderosa, asimila golpes, pero no quiere decir que no se los esté dando la misma naturaleza. Pero lo vemos a todo nivel, porque también en Europa, en el Mediterráneo, sobre todo, no tanto en Europa, sino que en el Mediterráneo, pues se formó ese ciclón hace semanas, que ahora es historia, que causó del lado de África esa tremenda inundación en el Líbano, ¿verdad? Pero que también subió hasta Alemania, causando unos desastres tremendos. Entonces, ¿qué lectura yo le doy? La lectura es, bueno, y ahí me quedo corto con otras cosas que no estoy mencionando. Los atentados en Turquía, por ejemplo, el terrorismo, las guerras, el amenazarse, la economía, la guerra económica que en la actualidad está, no solo eso, hay otras cosas como si me permites decirlo de esta manera, me da pena decirlo de esa forma, pero la pandemia, como ya estamos acostumbrados al término pandemia, claro. Nosotros lo asociamos con el COVID-19 inmediatamente cuando hablamos de pandemia.
Pero no, cambiémosle el nombre. Existe una pandemia, por ejemplo, en la drogadicción. Claro. Digamos, el fentanilo ahorita es un problema severo, no solamente en los Estados Unidos. No, México tiene una cantidad Entonces, si ya traspasó fronteras, es pandemia, ¿verdad? Y ataca indiscriminadamente, pero hombres, mujeres, hasta niños, ancianos, lo que sea. Exactamente. Entonces, es terrible porque puede ser que algunos caigan atrapados en esas redes y no porque sean viciosos, sino solamente porque tuvieron un dolor, se lesionaron, eran tenistas y se lesionaron y no aguantan el dolor y les dan una cosa que es opioide y que dentro de eso le abre la puerta para el fentanilo. O sea, es un sinnúmero de cosas, Elcita. No es una sola cosa la que nos hace decir que pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Los vivientes que permanezcamos seremos arrebatados, dice el himno que cantamos, al encuentro con el Señor. Entonces, cierto, apóstol. Y eso es lo bonito, ¿no? esa es Esa la es la parte esperanza. buena. Por eso te decía, Sí. el parto puede ser que a algunos les sea una mala noticia, pero a otros sea una buena noticia. Porque al final de cuentas, cuando analizamos todo el conglomerado y todo lo que sucede, uno se puede decepcionar. Le pasó a Lot, y la Biblia lo menciona como señal. Dice, este justo afligía su alma, viendo la conducta nefanda de la gente en medio de la que él vivía. Entonces él miraba todo lo que pasaba y se afligía. Y era el tiempo en el que lo iban a sacar de Sodoma. Sin embargo, yo me imagino también que cuando empezó el diluvio, el justo Noé se había regocijado. Sí, Yo claro. digo, pues, porque mira, de 120 años está diciendo a la gente, va a llover, Exacto. va a llover, y nunca llovía, porque dice la Biblia que en ese tiempo no llovía, no caía agua de arriba para abajo, Claro. para ser más específico, Claro. sino que dice que la tierra se aumentaba de un vapor que salía de la tierra, ¿verdad? Y entonces él diciendo lo contrario, va a venir un diluvio, va a caer agua, va a caer, Estos se reían por más de 100 años. Ya cuando terminó el arca y los animalitos se metieron y todo, y se oyó los primeros goterones que estaban saliendo, yo imagino que él se ha de haber regocijado al principio, ha de haber dicho, ay, gracias Padre que no trabajé en vano estos 100 años, y ahorita viene el diluvio. Claro. Ya después vino la destrucción y eso es otra cosa. Entonces, a mí me da una esperanza y digo, bueno, me has dado una vida bendecida. Como dijo el poeta, ¿verdad? Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza faída ni pena insatisfecha, ¿verdad? Digo, a mí me ha tratado re bien el Señor desde que lo conocí, desde antes, ¿verdad? Pero cuando lo conocí me trató súper bien. Y estoy alegre, feliz, agradecido con Él. Pero sí hay veces que uno dice, Señor, yo quisiera estar contigo, como dijo Pablo. Pero ya me estoy ministrando. Pero es porque preguntábamos qué cosas pasan por su mente al ver esas noticias y podemos entender y nos da un poco de tranquilidad porque si a usted, siendo un apóstol, un siervo de Dios, le pasa eso, imagínese a todos los demás, pues nos preocupamos, los derrumbes ahora mismo acá en Guatemala por las lluvias también y tantas otras cosas, pero como nos ha servido muchísimo ese contexto que nos da usted y también nos da mucha esperanza saber que podemos esperar en Dios, eso nos ayuda. Sí, tremendamente. Perdona que te interrumpa. por Hay cosas favor. inexplicables, Elcita, porque uno dice, Sí. ¿por qué? ¿Por qué un niño? ¿Por qué una niña? ¿Por qué tal cosa? Pero cuando viene la perspectiva que te estoy diciendo, dice uno, Dios está en su trono. Nadie le da golpe de estado al Señor, Él está en su trono, ¿verdad? Y Él sabe lo que está haciendo y Dios es justo. Dice el Salmo 24, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la hizo, Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y Él vela sobre esta creación. Entonces eso me da a mí tranquilidad, Claro. porque sé que es un Dios bueno y que aún las cosas que no las considere yo buenas, como dice Romanos 8:18, ¿verdad? Que todas las cosas, todas ayudan a bien
a los que amamos al Señor. Así que perdona que te haya interrumpido, pero mejor te Por devuelvo. favor. Si no, Como hemos dicho, esto es una conversación y eso es sí, lo bonito amén. porque podemos verlo de otra manera. Quería preguntarle acerca de un tema que nos ha venido llamando la atención y bueno, con el equipo de producción lo pudimos platicar hoy un poco antes y es acerca de la operación de error. Este tema que puede sonar hasta como nombre de una película o algo que sí tiene importancia en la Biblia. De hecho, yo viendo unos registros encontré que usted hizo una prédica en 2020 y justo se llamaba Operación de Error. ¿Nos podría explicar qué es exactamente para que vayamos entrando en materia? Sí, yo creo que la operación de error nos tomaría muchísimo tiempo para poderla describir. Me recuerdo de aquel dicho que se le atribuía a Shakespeare, ¿verdad? Pero no sé si tendría que escribirlo. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Si esa premisa es plena y cierta, lo cual para mí las únicas premisas que son plenas y ciertas son las que proceden de la Biblia, entonces estaríamos ante un grave problema, porque cualquier cosa puede ser una mentira, ¿verdad? Y entonces el problema aquí es que el Señor, cuando dijo lo que iba a suceder antes de que apareciera el anticristo, el hijo de perdición, el Señor dijo claramente que iba a venir una operación de error. Ahora, esa operación de error, algunas versiones, eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Quizá lo pudiéramos leer en diferentes versiones para que nos hagamos una perspectiva un poco más amplia de lo que eso significa. Pero en algunas versiones dice el poderoso, un poder de seducción. O sea, ahí ya no es operación de error, sino que es seducción. La seducción se puede ver en varias formas. Se puede ver una seducción de tipo carnal, terrenal, literal y espiritual. Puede haber un poder seductor, ¿verdad? Que está íntimamente ligado con los sentidos espirituales y también con los sentidos, porque de ahí viene la palabra sensual, ¿verdad? De los sentidos. Bueno, esa es una de las traducciones, pero cada una, digamos, dice de diferente manera. Y entonces, por eso te digo, eso sería motivo para que lo escudriñáramos durante toda la vida y no enfocarnos solamente ahí y darle vueltas a ese monte, pero sí para darle una revisada todos los días. Porque estamos inmersos, él cita, en engaño. El mundo entero está inmerso en engaño de toda índole. Que está involucrado índole. con la operación de error. ¿Qué abarca la operación de error? La operación de error abarca mira, la operación de error, para empezar, esta operación de error que dice aquí la Biblia, procede de Dios. Wow. O sea, Él dice, yo les voy a mandar una operación de error. O sea, no la va a mandar el diablo. Entonces ya solo ahí uno dice, ¿quién puede contra Dios? ¿Ah? ¿Y cómo es posible que Dios va a mandar algo que no es bueno? Pero entonces Él dice, yo se las voy a mandar porque no quisieron recibir el amor por la verdad. En otras palabras, la operación de error viene como un castigo. ¿Como un castigo o como un examen final? No, Es un como castigo un castigo. ya. Oh. Porque entonces los que caigan sumergidos en esa operación de error, como es castigo, no se pueden zafar. Para empezar sería eso. Bueno, te lo voy a leer porque alguien podrá decir, no, eso sí no se lo acepto. Usted me cae medio regular, pero no se lo acepto. Pero según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, lo que dice es, por esto, porque no quisieron recibir el amor por la verdad, y podemos leer el versículo anterior en un rato. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso. O sea, ¿quién lo va a enviar? Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira.
Dice un poder engañoso. Mira, la Biblia textual, tercera edición, como dice, cita, por esto Dios les envía una fuerza de extravío. ¿Te imaginas? Eso ya es terrible. Pero no es el anticristo, no está hablando del anticristo. Esa es la operación. La operación. Esa es una error. operación. Muy bien. En la cual el anticristo va a participar. Yo diría que ahí la operación es más grande que el anticristo. Que me perdone el anticristo. Que no se moleste. Que no se moleste. Pero, Claro. pero es una operación de la cual él es parte. Pero la operación viene de Dios. La operación de error es más grande que el anticristo, dijo. Pues sí, porque él es parte de, ¿verdad? Claro. Entonces, por esto Dios les envía una fuerza de extravío para que crean a la mentira. Vamos a ver otras versiones. Vamos a ver. Mira esta versión en la NRB. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Mira esta. O mejor dicho, óyela. Sí, sí. Esta es la NRBP, que dice, por tanto, pues, enviará Dios a ellos eficacia de engaño. Terrible tú. Para que crean. ¿Por qué se la dan? Para que crean a la mentira. ¿Y eso a quién se lo está enviando Dios? A todos los que no recibieron el amor por la verdad. Es decir, mira pues, Dios es justo, Dios es amoroso, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces viene Dios y por 2000 años ha estado ofreciendo la salvación, la operación de verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por 2000 años Dios ha estado extendiendo su mano a la humanidad. Crean a la verdad, crean en mi Hijo Jesucristo. Dice la Biblia, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde. Ahora, él cita, si, por ejemplo, suponte que nosotros nos encontramos aquí, vamos a grabar, ¿verdad? No nos hemos visto, vamos a grabar. Y cuando tú me ves, yo estoy aquí entrando, me saludas, te pones de pie y me extiendes la mano. Y yo no te la tomo para saludarte. ¿Cómo te sentirías? Claro, rechazada, ignorada. Pero entonces tú dices, no, es que no me ha visto, de plano, y te sigues así. Y yo no te la doy. Eso ya es un insulto. Y eso no se va a tardar 5 minutos. Ahora imagínate que el Señor 2000 años Con su mano extendida. ha estado extendiendo la mano y la humanidad no se la ha agarrado. Entonces Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me han recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibirán. Entonces la operación de engaño, como tú me preguntabas, ¿para quién está dirigida? Es para todos aquellos que no quisieron recibir el amor por la verdad. Ahora mismo estamos viviendo la operación de la Claro, verdad. claro, es que mira, pues por eso menciono los 2000 años. Son 2000 años, pero ahorita estamos en la finalización, en donde ya empezaron los dolores de parto, en donde se da la operación de error. Entonces el Señor dice, ok, yo les he estado ofreciendo la verdad durante 2000 años. Ahora, como no la quieren, les envío la operación de error. Y entonces ahí, ese es el gravísimo problema. Porque no es el diablo solamente el que está engañando, el diablo es ahí un instrumento. Sí, claro. ¿Verdad? Pero el que mandó, eso es un castigo. Yo no me lo estoy inventando, está aquí. Por tanto, Dios les envía. Vamos a ver, mira, la Biblia Prat dice, por esto Dios les envía la eficaz operación de error. Wow. La eficaz operación. Eficaz quiere decir que es que se da, que se cumple. ¿Se da o se da? Apóstol, y ya hemos visto en el mundo a personas sumamente poderosas que han hecho engaños, pero de manera hollywoodense, por llamarlo de alguna forma. Por ejemplo, recuerda usted a Bernie Madoff, y la operación esta se llama la pirámide de Ponzi, que es esta escala en donde engañan a la gente y mucha gente invierte y, bueno, hacen muchas cosas. Pero, por ejemplo, él podría haber sido visto, Bernie Madoff, como ese personaje que está
caracterizando esa operación de error, porque engañó. Sí. Mira, Alcita, digamos, tienes toda la razón. Y eso es parte de. Eso es parte de, no es la plenitud. Por eso te digo que esta operación es temible. Nosotros a veces nos circunscribimos al ámbito espiritual, religioso, a las apostasías, a las herejías, a las tonterías que puede decir alguien supuestamente como una fe en la cual ellos tienen, pero esto va mucho más allá. Por eso es una operación eficaz de error, en donde, digamos, personajes como el que tú mencionas, Bernie Madoff, que engañó a gente poderosa, engañó a banqueros, con un esquema tan superficial, si lo podemos decir así, ¿va tú? Es un esquema, el esquema Ponzi, es un esquema tan primitivo, tan burdo. ¿Podríamos explicarlo brevemente? Es más o menos conseguir mucha gente, mira, es más o menos darles beneficios iniciales a alguien de intereses. Ok, invierte, para ponerlo en pequeño, invierte 100 y en 2 días yo te doy 200 porque ya puse a trabajar tu dinero. Tú inviertes los 100 y a los 2 días te doy 200. Entonces toco la codicia tuya y entonces te digo, ahora invertí los 200 que ya te di y en 2 días te doy 400. Y al final de cuentas ni siquiera te los doy, ¿va? Porque solo te los estoy dando y tú puedes decir, ¿me los llevo? Pero la codicia, yo debo un dinero por allá, si dejo que siga trabajando esta plata. Ese es un esquema de Ponzi. Pero este hombre lo utilizó a niveles escandalosos. ¿Va? Este hombre engañó a productores de cine. Este hombre engañó a banqueros. Mira, a él le rogaban, si digamos, alguien llegaba y le decía a usted, ¿puede recibirme mi dinero para trabajar mi dinero? Y él se daba el lujo de decir no. Wow. O sea, aquí escandaloso. Tenía mucha credibilidad. Exacto. Duda. Entonces, por eso yo lo relaciono, y qué bueno que tú lo mencionas, porque yo lo relaciono con la operación de error. ¿Sabes por qué? Porque cuando se habla del anticristo, dice que él engaña con señales y toda la gente. Es que toda la gente, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, ¿quién como la bestia? La admiran y la adoran. Dicen, ¿quién como la bestia? Mira, cuando hay alguien que está, pues, no sé, adulando, tal vez la palabra no es adular, pero está engrandeciendo a una persona por cualquier causa, ya sea en lo religioso, en lo político, en lo deportivo, en lo artístico. Yo digo, esto es parte de la operación de engaño. Y que toda la gente, no importa, o a cosas, porque hay gente que lo que adora no son personas, sino que cosas. Autos, casas. No solo eso, sino cosas intangibles como una idea, que le llamarían la causa, ¿verdad? A pelear por la causa. Entonces, endiosan la causa, endiosan la revolución. Entonces, es una operación de error. Fíjate que te voy a leer este versículo acá y vamos a continuar. Dice los versículos anteriores, cuando está hablando del anticristo, dice, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjate, poder y señales y prodigios mentirosos. Y viene ese tipo conforme a la actividad de Satanás. Y con todo engaño de iniquidad. Entonces, cuando dice con todo engaño, ya la palabra todo me da lugar a pensar que no es solamente un tipo de engaño. Como cuando lo miro del lado positivo acerca de la verdad. Porque aquí estamos hablando de lo que dice aquí la mentira. Ahora hablemos de la verdad. ¿Cómo es la verdad? Entonces, para empezar, la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, si agarramos la palabra de la cruz, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y las diferentes palabras que aparecen en la Biblia, la palabra de mi paciencia, cupomone, cuando se suma todo eso, es la verdad.
Ahora aquí él dice todo engaño de iniquidad. Quiere decir que hay diferentes tipos de engaño. Si no, no dijera todo. ¿Verdad? Entonces, todo engaño de iniquidad. ¿Pero para quién? Para los que se pierden. ¿Y por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, por esto Dios les envía el espíritu de esa operación error. Entonces, aquí surgiría otra pregunta. Hermano Sergio, pero entonces quiere decir que la operación de error no es para la iglesia. Exactamente, no es para la iglesia. Pero déjenme hacer una aclaración. El infierno no es para los humanos. La Biblia dice que Dios creó el infierno para los ángeles. ¿Pero va a haber humanos en el infierno? Sí, pero no era para ellos. Dios fabricó, por decirlo así, el infierno para los ángeles. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ahí va a haber humanos, por metiches. Ellos no tenían nada que ir a hacer ahí. Va, entonces, ahora vamos acá. ¿Para quién la operación de error? Pues para los que se pierden. ¿Pero podrán ser engañados algunos hermanos? Sí, pero no era para ellos. Pero por alguna causa, porque no dedicaron su corazón al amor de Dios y no se ministraron para ser libres de un montón de cosas que podríamos decir espiritualmente gravámenes que les tenía en el territorio espiritual el enemigo, los hicieron cautivos. Entonces, y yo creo que eso es bien importante que lo hagamos ver, para que crean a la mentira. Bueno, entonces, esto va a contaminar a la iglesia, pero ya contaminó al mundo. Tú me mencionabas el esquema de Ponzi, pero realmente existen tantos engaños. Justo hacia allá quería ir. ¿Qué tipos de engaños van a ser esos? ¿A qué se va a enfrentar el mundo? Mira, en cuanto a estafas, que serían engaños monetarios, ¿verdad? De nuevo por la codicia. Exacto. Wow. Mira, lo han hecho no solamente personas tan importantes como el que tú mencionabas. Perdón, pero lo han hecho instituciones financieras. Ya no personas humanas, porque hay personas jurídicas, ¿verdad? Por eso digo personas humanas, porque también hay personas jurídicas. Entonces, digamos, ahí podríamos ver, hay instituciones. Nosotros vemos lo que sucedió recientemente, digo recientemente porque no me quiero referir hasta el colapso que hubo en los años 30 del famoso Octubre Negro, ¿verdad? Sino que hace poco hubo una crisis inmobiliaria. En 2008. En Estados Unidos, en el 2008. No estamos hablando del siglo pasado, sino que de este. ¿Y cómo se llevó a cabo? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Y quién lo hizo? La burbuja inmobiliaria, así le llamaban. La burbuja inmobiliaria. ¿Quién lo hizo? Las instituciones bancarias. Empezaron a dar préstamos y préstamos y préstamos a gente que no podían pagar. Entonces ellos se encandilaron. Entonces dijeron, bueno, entonces compro esta casa, la alquilo. Y entonces se metieron en deudas y compraron un montón. Pero cuando la burbuja explotó, pero eso ya lo sabían los meros que pensaban, ¿ah? Se vino al suelo todo y dañó la economía de todo el país. ¿Por qué razón? Y al dañar la economía de todo el país, se dañó la economía a nivel mundial. ¿Por qué razón? Porque por la dolarización, Estados Unidos generalmente exporta su deuda a los países que estamos sometidos al dólar. Exactamente. Apóstol, y sin ir tan lejos, acaba de pasar otra situación en donde hubo una estafa de gran escala y es lo de Sam Bankman. Recordará usted por las criptomonedas. Justo ahora en estos días están eligiendo a toda la gente que va a ser parte del jurado y este tipo de cosas. Pero es decir, estamos muy tecnológicos y tal vez muy inteligentes en apariencia, pero seguimos cayendo víctimas del engaño de nuevo por la codicia. ¿Qué otro aspecto podría hacer caer a la gente si no somos cautos? Bueno, nosotros vemos ahí y lo tipificamos como codicia, ¿verdad? La Biblia lo que dice lo resume en una palabra: concupiscencia. La concupiscencia viene a ser como el receptor para todo tipo de engaños. Y dice la Biblia
que nadie diga cuando es tentado que es tentado de parte de Satán, de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que el que es tentado diga que es tentado de parte de su propia concupiscencia. Entonces, una tentación de esta índole en cuanto a lo monetario, obviamente nos va a... La epitumia, esa concupiscencia, va a ser la codicia, la avaricia, el amor por el dinero, por tener más. Podría ser que esa codicia venga como consecuencia de que quiere alguien obtener un poquito más de dinero para pagar deudas, pero todo se circunscribe siempre al dinero. Pero es que no es el único engaño, ni es la única estafa. Por eso mencioné la crisis inmobiliaria, que no era un esquema de Ponzi. Sí, pero sí eso, y tú mencionas esta criptomoneda de la cual hubo serios conflictos, seriosísimos conflictos, y que no se le hizo mucha bulla porque están involucrados también a altos personajes famosos a nivel mundial y medio le bajaron eso, ¿verdad? Lo que no se lo perdonaría a nadie si les hubiera robado 10,000 quetzales, ¿verdad? Pero ese se robó millones de dólares y ahí lo tienen tranquilo. Porque está involucrado un montón de gente, porque es una operación de error, es una operación de engaño, es un poder seductor, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso, Elcita, estamos hablando específicamente de la cuestión monetaria, dinero, eso es lo que estamos hablando, pero es que la operación de error no se basa solo en eso. De hecho, Apóstol, nos encantaría que pudiera detallar un poco más acerca de qué otros aspectos deberían ser para nosotros una alerta, pero vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos de ella, vamos a contarles un poco acerca de lo que nuestro equipo de producción ha recabado, una breve reseña de quién era Bernie Madoff, de Bankman y algunas otras estafas que se han producido de las que el Apóstol hacía referencia. Volvemos con eso y más en El Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Agradecemos que sigas en sintonía del Reloj de Dios por Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV y el canal del Apóstol Sergio Enríquez. Y recuerda que allí puedes activar notificaciones para saber cuándo hay un nuevo episodio de El Reloj de Dios. Antes de ir a la pausa, hablábamos acerca de algunas estafas que han sido famosas en el mundo. El equipo de producción ya ha preparado lo siguiente. Estafas económicas. Las estafas económicas son acciones fraudulentas llevadas a cabo por individuos o grupos con el propósito de engañar empresas o personas individuales para obtener beneficios ilícitos. Los engaños, la manipulación o artimañas suelen usarse para persuadir a las víctimas a entregar dinero, propiedades o información personal valiosa a los estafadores. A menudo se presenta bajo diferentes modalidades como fraudes en línea, esquemas piramidales, fraudes de inversión, phishing, robo de identidad y muchos otros métodos engañosos. Cabe resaltar que a lo largo de la historia han sido muchas las formas de realizar estafas o engaños. Por ejemplo, como una anécdota, la Torre Eiffel fue vendida 2 veces por Victor Lustig. Algunas de las mayores estafas financieras en la historia. La estafa del esquema de Ponzi, llamada así por Charles Ponzi, quien llevó a cabo una operación masiva en la década de 1920. Es una estratagema fraudulenta que promete altos retornos de inversión a cambio de dinero. Sin embargo, en lugar de generar ganancias a través de inversiones legítimas, el estafador paga las ganancias prometidas a los primeros inversores utilizando el dinero aportado por los inversores más recientes. El problema central del esquema de Ponzi es su insostenibilidad. No existen inversiones reales ni ganancias legítimas que respalden los retornos prometidos, y el esquema colapsa cuando no se pueden encontrar suficientes nuevos inversores para pagar a los anteriores. Cuando esto sucede, los inversores más recientes suelen perder todo su dinero y los inversores originales también sufren pérdidas significativas.
Yasuo Hamanaka, a quien se le dio el nombre de Mr. Cobre, controlaba el 5% del suministro de este material en el mundo. Manipuló el precio con intenciones alcistas desde la bolsa de valores en Londres. Hamanaka falsificó las pérdidas como beneficios a favor de su compañía. Esta artimaña se vino abajo a mediados de los años 90, cuando China se incorporaba al comercio mundial con grandes cantidades de este mineral. Al bajar el precio, fue insostenible para Hamanaka ocultar su estrategia. Las pérdidas fueron de $2.600 millones. El esquema de fraude de Stratton Oakmont. Jordan Belfort, apodado el Lobo de Wall Street, un ex corredor de bolsa que alcanzó notoriedad en la década de 1990. Belfort fundó la firma de corretaje Stratton Oakmont y se convirtió en una figura emblemática de Wall Street. Sin embargo, tras una investigación federal, se reveló que Belfort y su empresa habían estado involucrados en una serie de actividades fraudulentas. El corazón del esquema de fraude de Stratton Oakmont era la venta de acciones de compañías de baja calidad a inversores desprevenidos. Belfort y sus asociados inflaban artificialmente el precio de estas acciones y las vendían a inversionistas, prometiendo ganancias sustanciales. Sin embargo, las acciones eran prácticamente inútiles y, como en un esquema de Ponzi, los retornos prometidos a los primeros inversores se pagaban con el dinero de los nuevos inversores. El esquema de Bernard Madoff. Fue un influyente financiero y expresidente de la Bolsa de Valores de Nasdaq. Durante décadas mantuvo una fachada de éxito y respetabilidad en Wall Street. Sin embargo, en 2008, su mundo se derrumbó cuando confesó que había estado operando la mayor estafa de Ponzi en la historia financiera. El esquema de Bernard Madoff funcionaba de manera similar al esquema de Ponzi. Atraía inversores con la promesa de retornos sólidos y consistentes. Madoff afirmaba que invertía el dinero de sus clientes en el mercado de valores, pero en realidad utilizaba los fondos de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, sin realizar inversiones reales. Esta estafa perduró durante décadas, atrayendo inversores adinerados, organizaciones benéficas y fondos de pensiones. En diciembre de 2008, en medio de la crisis financiera global, Bernard Madoff finalmente confesó su fraude a las autoridades. Reveló que su empresa Bernard L. Madoff Investment Security LLC había perdido miles de millones de dólares de los inversores. La magnitud del fraude impactó a nivel mundial y Madoff fue arrestado y condenado en 2009 a 150 años de prisión, en donde murió en 2021 a los 82 años. El escándalo tuvo consecuencias funestas para su familia. En 2010, su hijo mayor Mark se suicidó en su apartamento de Nueva York y en 2014 su otro hijo Andrew murió de cáncer. Ambos siempre dijeron no saber nada de la estafa que llevó a cabo su padre. Big Money, el esquema fraudulento de Flotex. Manfred Schmieder, un empresario alemán que se ganó la reputación de ser un maestro de la estafa financiera. Schmieder fue el fundador de la empresa alemana Flotex, una empresa que afirmaba ofrecer servicios de inspección y reparación de tuberías subterráneas. El esquema fraudulento de Flotex fue uno de los mayores fraudes corporativos en Alemania en la década de 1990. Schmieder y sus asociados afirmaron que habían desarrollado una tecnología revolucionaria para inspeccionar y reparar tuberías subterráneas de manera eficiente. Convencieron a inversores, incluidos bancos y empresas, de invertir en su empresa prometiendo ganancias significativas. Sin embargo, la tecnología no existía realmente y los informes de inspección y reparación de tuberías eran falsificados. Schmieder y su equipo habían estado utilizando los fondos de los inversores para financiar un estilo de vida lujoso en lugar de invertir en la empresa. El fraude Flotex finalmente se descubrió en 2004 cuando las autoridades comenzaron a investigar las operaciones de la empresa. Schmieder y varios de sus colaboradores fueron arrestados y condenados. Schmieder fue sentenciado a una larga pena de prisión por su papel en el fraude. Enron, la mayor empresa distribuidora de energía, ocultó durante años sus pérdidas millonarias. La compañía se encontraba en pleno auge, logrando que sus acciones cotizaran a $90.56, pero cuando surgieron rumores de que las ganancias de Enron provenían de negocios con sus subsidiarias, las acciones se desplomaron hasta los $30. Estos negocios le habían permitido tapar las pérdidas sufridas los últimos años, llegando incluso a tener unos pasivos de más de $30.000 millones. La cantidad final del fraude llegó a $63.400 millones. El 2 de diciembre del año 2001 se declaró en quiebra. Jerome Kerviel es considerado
el artífice del mayor fraude de la historia, causando unas pérdidas a Société Générale, uno de los bancos más grandes de Europa, equivalentes a 4.900 millones de euros. Esto dio lugar a un desajuste financiero que hizo tambalearse los mercados en todos los continentes. A lo largo de 2007, Jérôme llevó a cabo operaciones equivocadas que pasaron inadvertidas por el banco gracias a que empleó un complejo sistema para ocultar operaciones bajo falsas transacciones. En conclusión, apostó una suma asombrosa a que ciertas acciones subirían o bajarían y falló estrepitosamente. Las estafas de las criptomonedas. Las criptomonedas no están reguladas por ningún banco o país en específico, por lo que existe un riesgo mayor de caer en una estafa de este tipo. Desde su creación, las criptomonedas han experimentado altos y bajos en su precio, y esto es lo que da paso a colapsos en sus servidores de FTX. Algunas de las estafas alrededor de las criptomonedas han sido AfriCrypt, el misterioso caso del mayor fraude de criptomonedas en África. AfriCrypt fue presentada como una plataforma de inversión en criptomonedas con sede en Sudáfrica. Fundada en 2019 por Raiz Kaji y su hermano Amir Kaji, la empresa prometió rendimientos atractivos a los inversores que confiaban sus activos en criptomonedas a la plataforma. En abril de 2021, AfriCrypt desapareció repentinamente del panorama de las criptomonedas. Alegaron que un supuesto hackeo había comprometido sus activos y que habían decidido cerrar la empresa para evitar más pérdidas. Sin embargo, los inversores comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. La desaparición de AfriCrypt dejó a cientos de inversores sudafricanos con pérdidas sustanciales, estimadas en millones de dólares. Colapso de FTX. FTX fue una plataforma de comercio de criptomonedas y derivados financieros cuya sede estaba en Hong Kong. Fundada en 2017 por Sam Bankman-Fried y Gary Wang, FTX se convirtió en una de las bolsas de criptomonedas más destacadas y de mayor crecimiento en el mundo de las finanzas digitales. El colapso de FTX en 2022 fue un evento que tuvo un impacto significativo en el mercado de las criptomonedas. La plataforma, que era una de las más grandes del mundo, suspendió los retiros de fondos el 11 de noviembre de 2022, lo que provocó una ola de pánico en el mercado. El precio del Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, cayó un 10% en las horas posteriores al anuncio. Otras criptomonedas también registraron pérdidas significativas. La suspensión de los retiros provocó una ola de pánico en el mercado. Los inversores temían que FTX se declarara en bancarrota y que no pudieran recuperar sus fondos. En 2023, Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, de manipulación del mercado y fraude. Bankman-Fried ha negado las acusaciones. Este solamente es un ejemplo de algunas estafas que se han registrado en años recientes, pero hablábamos que han habido por años y años este tipo de manipulaciones. Apóstol, pero ¿a qué apela el engaño? ¿A quiénes atrae? ¿Cómo es que lo hace? Porque usted dijo hay distintos tipos de engaño. Sí, digamos, depende de la necesidad, el deseo íntimo de uno, ¿verdad? Algo que la Biblia le llama epitumia también, ¿verdad? Un deseo exagerado, que también se le conoce como concupiscencia, lujuria. Lujuria quiere decir eso. Nosotros la asociamos con lo sexual. Sí, exactamente. La lujuria, pero no, la lujuria sí tiene que ver con lo sexual, pero también se puede aplicar a otro tipo de sentimientos, de cosas que uno los desea, pero inmoderadamente, ¿verdad? En la Biblia existió gente que tenía ese tipo de... Oh, sí, sí. Por ejemplo, actitud. No, y aún en los idiomas modernos, al decir lujo, luxury y cosas así, tiene que ver con ese deseo íntimo de cosas, ¿verdad? Que no necesariamente tienen origen sexual, pero que tampoco la exoneran, lo quitan, ¿verdad? Entonces sí hay varios tipos de engaño. Y dependiendo de la necesidad y de la falta de fe, sobre todo en el único Dios verdadero, la persona puede caer en eso. Déjame leerte digamos, porque dice que la operación de error, el versículo que leímos, que desde donde estamos saltando a este resto de la plática, es todo engaño. Todo engaño. Entonces dijimos que existen muchas clases de engaño. Miremos Apocalipsis 18:23. Luz de lámpara
no alumbrará más en ti, y la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderes, y aquí ya está hablando del intercambio comercial que vienen a hacer los mercaderes, tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pero fíjate lo que dice a continuación. Pues todas las naciones fueron engañadas. O sea, engaño, todo engaño. Fueron engañadas por tus hechicerías. Ahora, esta palabra hechicerías nos habla, según el griego, la palabra que se dice aquí, que se traduce como hechicería, se dice farmakeia. Farmakeia es una palabra griega donde proceden palabras de uso hispano como farmacología, farmacia, farmacéutica y todo lo que tiene que ver con fármacos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros metemos un poco más el bisturí acá, nos damos cuenta que no está hablando de una hechicería de un brujo de África Central desnudo con una máscara de madera, demonio, y gritando desaforadamente alrededor de una hoguera, sino que aquí está hablando de gente vestidos con bata blanca, con microscopios, con etcétera, fabricando cosas que supuestamente van a ser para beneficio de la humanidad, pero que son un engaño. Como dijo hace un momento usted con el fentanilo, por ejemplo. Esa sería una de las cosas, porque ¿de dónde procede el fentanilo? Bueno, de los opioides y los opiáceos, ya que son dos cosas distintas. Una es lo que viene natural y el otro es lo que ya viene químico, que el hombre lo trata de copiar, de emular de la naturaleza. Vamos, todos nosotros de alguna manera tenemos dentro de nuestro organismo cosas que Dios dejó establecidas, digamos, para quitar el dolor, para alegrarnos, cosas que uno segrega. Entonces viene la hechicera esta y saca eso y dice, y si logramos sintetizar esto químicamente y en lugar de que ellos tengan solo lo que el cuerpo les da para sentirse alegres, les damos algo más. Y entonces empiezan a producir algunas cosas. Lo mismo hacen con el dolor. Entonces, si alguien está triste, lo alegran químicamente. Si alguien está con dolor, el dolor, para quitar el dolor, Dios dejó cosas naturales dentro de nosotros mismos. Tú te golpeas el dedo gordo del pie cuando vas al baño en la noche y eso te despierta totalmente, es un dolor espantoso. Pero a la mañana siguiente ya no te duele. ¿Por qué ya no te duele? Porque el cuerpo empezó a segregar cierto tipo de situaciones dentro de ti misma que fue aplacando el dolor. Ahora, si eso lo podemos sintetizar, multiplicarlo y meterlo a alguien que sufre un dolor perenne, pues es para beneficio de él porque se le está quitando el dolor. Así que benditos analgésicos, pues, ¿verdad? Te duele la cabeza, un analgésico. Eso pues no lo podemos criticar. El problema es que conforme se ha ido evolucionando en la batalla, por ejemplo, porque tú mencionaste, y porque yo también lo había mencionado, el fentanilo, en la batalla contra el dolor, el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina, ¿verdad? 100 veces más. ¡Wow! Entonces, en las guerras, cuando herían a alguien, les inyectaban morfina para que se tranquilizaran. ¿Te imaginas fentanilo? Y lo llevan y lo trasladan, y es una crisis tremenda. Pero no solo es eso, Elcita, porque todas las cosas que tienen que ver con fármacos, por el corazón del hombre que es malo, el corazón, la Biblia dice que nuestro corazón es malo y engañoso, porque esa es otra cosa. Estamos hablando de la operación de engaño, de error, con todo engaño. Y la Biblia lo que dice es, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Yo, Jehová de los ejércitos, el único que puede conocer el corazón, las motivaciones, las iniciativas de alguien es Dios. De ahí nadie más, de ahí lo más que podemos hacer es sospechar y especular. Y también la Biblia dice que el hombre es malo desde su juventud.
El Señor dijo en Génesis capítulo 9, dijo, no volveré a destruir la tierra por causa del hombre, porque su corazón es malo desde su juventud. Y la Biblia nos dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo al que lo pida. Pero entonces aquí vemos que como por ese corazón malo, digamos, la farmacología o la farmacia o la industria farmacéutica ha hecho estragos. Exactamente. Y a sabiendas. Claro. A sabiendas. Sí, no pueden decir digamos, ignorancia. mira, bueno, pues yo no soy antivacunas, ¿verdad? Quiero hacer la aclaración, ¿verdad? Sí, sí. Pero, ¿por qué razón se dio tanta situación al respecto de las vacunas y no dejaron que muchas personas que querían oponerse y que eran científicos hablaran, sino que los callaron? Incluso algunos están muertos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y de dónde salió ese virus? Sí. Que si nunca había estado un virus de eso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué Dios, después de 6,000 años de que la humanidad está aquí? No, mutó. Sí, pero ¿de dónde? ¿Por qué? Y se acusan entre las grandes potencias de que fue en un laboratorio el de la China, pero que lo estaban experimentando los de Occidente. Entonces digo yo, bueno, yo no puedo decir es por esto, por lo otro, por aquello. Lo que sí puedo decir es, aquí dice que las naciones todas fueron engañadas por la operación de error. Fueron engañadas por las hechicerías, dice aquí. Pero ya entendimos que no es una hechicería de que le fumaron el puro, pues. Claro, ¿verdad? claro. Que eso tal vez era una cosa muy burda, pero que sucede también, ¿verdad? O que lo enfrascaron y lo metieron en un octavo de alcohol y lo metieron no sé dónde. No solo eso, eso será otro tipo de hechicerías, pero aquí dice que es la farmaqueia. Apóstol, ¿y la operación de error en qué escenario cabe o abarca de nuevo varios escenarios como lo hemos visto en otros programas? Sí, de plano, porque eso abarca, mira, como todos los escenarios se comunican entre sí, ¿verdad? Mira, alguien me mandó un dibujo un poco más complicado de esto y cuando lo analicé dije, este tiene razón. Lo voy a sacar en algún momento, déjame recordar quién fue el que me lo mandó para sacarlo, porque todos los escenarios son afectados y afectan. Todos son afectados por los demás y afectan a otros. Bueno, entonces mira, es extraordinario. Para mí es apasionante, pues, pero es temible, espantoso, horroroso, que lo quieran engañar a uno con cualquier cosa. Hermana, sí, es mejor conocerlo. Mira, todo o la gran mayoría son cosas ficticias. Yo recuerdo cuando las primeras veces que el Señor me permitió tomarme unas vacaciones con mi esposa y mis hijos y fuimos a evangelizar a Mickey Mouse. Solo por ponerte un ejemplo. A trabajar en la obra del Señor. A trabajar en la obra del Señor ahí. Yo me recuerdo que entramos a un lugar en donde nos enseñaban cómo se hacían las películas, ¿verdad? Y entonces nos ponían primero la película y después pasábamos a un set en donde la habían grabado y cómo la estaban grabando. Entonces, me recuerdo perfectamente que había una mujer que estaba en un edificio elevadísimo, el Empire State, ¿verdad? Y él estaba gritando, estaba en la ventana y estaba en el último de los niveles y gritaba. Y el pelo, el aire que soplaba ahí en las alturas le movía su pelo y su vestido, etc. Entonces, cuando seguimos pasando en el set, estaba la mujer encaramada en una gradita, en una ventana, y tenía 2 ventiladores. Y ella gritaba. Entonces uno lo mira en el cine y cree, ¿verdad?, que así fue. Pero mira, ya y es una actuación, es una edición, es un engaño. La magia de la televisión. La magia de la televisión, como le querramos decir. Claro. Pero de alguna manera no es real. No es real. Pero si usted no ve ese detrás de cámaras, hubiese pensado, ¿cómo habrán hecho para montar esa mujer? Vaya, y ahora pues ya hay otras formas de presentar algo real, según ellos. Por eso se llama realidad
virtual incluso. ¿Ah? Porque no está pasando, pero sí está pasando. ¿Cómo así no está pasando? No está pasando físicamente, pero sí está pasando en la mente. Ponen unos lentes y unos esquís y van así y hasta se hacen para un lado y para otro lado y van bajando aquella gran cuesta bajada, no cuesta, sino que va hacia adelante y el tipo lo único que tiene son cosas acá y le juegan con la mente a uno. Entonces, pero eso, si tú quieres, está bueno pues porque nos distrae. No estoy de acuerdo, pero todo el mundo distrae. Claro. Por eso los juegos que nosotros jugamos son insustituibles y no se pueden sustituir. Sí, insustituibles. Insustituibles. No se pueden sustituir. ¿Por qué razón? Claro. ¿Te imaginas? Jugamos capirucho, no debería de ser realidad virtual, ¿no? Claro. Trompo, lo que fuera. Sí. Bueno, entonces, pero ahora tenemos este engaño, la farmaqueia. Pero tú me hiciste otra pregunta. De los escenarios. Estábamos hablando de los escenarios que convergen todos y le habían mandado a usted una forma en la que se veía cómo convergían. Y mira, y es que también ahí tenemos que platicar, porque tú me hiciste la pregunta que ¿por qué? Sí. ¿Por qué uno puede ser engañado? Sí. Y uno puede ser engañado porque quiere ser engañado. Digamos, estos fueron engañados por la hechicería. Pero mira este versículo, Isaías capítulo 47, verso 10. Mira cómo dice. Te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Pero mira, pues, eso fue lo que hizo Israel, ¿va? Porque ahí le está hablando a Israel. Nadie me ve. Entonces le dice a continuación, tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Entonces, ¿qué produce que uno caiga en la operación de error? Número uno, no haber amado la verdad. Ya dijimos, ¿verdad? Pero eso ya es para perdición. Pero como dijimos que esto puede afectar a los cristianos, entonces, ¿qué produciría que fuera alguien manchado, lastimado, herido por la operación de error? Entonces, con anterioridad dijimos la epitumia, la concupiscencia, la lujuria, eso, la codicia, esa podría ser cosas. Pero aquí es la propia sabiduría y conocimiento. Pero alejada de Dios. Porque entendemos que existen dos sabidurías. Una que es animal, terrenal y diabólica. Y otra que es la sabiduría que desciende del cielo, que la cual es pura, amable, condescendiente, y tiene 8 facetas. La sabiduría que desciende del cielo tiene 8 facetas, pero hay sabiduría de los hombres. La Biblia lo dice con mucha claridad. Hablamos sabiduría no de este siglo. Entonces hay sabiduría de este siglo, sino sabiduría que viene de parte de Dios. Nosotros vemos que existe sabiduría y antisabiduría, que sería la necedad disfrazada de sabiduría humana. Hay gente que sabe mucho, que es un intelectual, que conoce toda la cuestión, pero no tiene temor de Dios. Mientras más saben, a veces más dudan, ¿cierto? Pues la Biblia también lo menciona, ¿verdad? Y dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, pero la necedad es antítesis de la sabiduría. Entonces, ¿qué engaña? La necedad, la antisabiduría y el conocimiento que uno pueda tener. Digamos, ¿cuánta gente no cree en Dios porque le enseñaron 2, 3 argumentos en una universidad pagana? Por no decir, pues, en donde no se mencionaban principios bíblicos, ¿verdad? Entonces él aprendió sus 3 palabritas de agenda y unos 2 argumentos y con eso se defiende durante toda su vida y cree y ese conocimiento hace que sea engañado. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Apóstol, y por lo que usted decía acerca de que algunos cristianos podríamos, y que de verdad Dios nos libre, pero podríamos llegar a ser engañados, quiere decir que esta operación de la verdad en la que vivimos hoy y la operación de error eventualmente se traslapan y vamos a encontrarnos Pelean. allí, exacto. Es una batalla entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira.
fue dirigida para los que no creen en Dios, pero puede salpicar, por decirlo, desde luego. a la iglesia. Sí. Muy bien. Sí, porque es de cuerpo a cuerpo, es una batalla cuerpo a cuerpo. Entonces, mira, en lo que va a definir si uno puede ser engañado también es la carnalidad. Porque cuando hablo de carnalidad me refiero a una persona que no dedica su mente, su pensamiento, sus fuerzas, todo al Señor, sino a sus propios deseos, ¿verdad? El darle gusto al gusto, ¿verdad? Los griegos le llamaban hedonismo, ¿verdad? Entonces, eso los puede conducir a cosas terribles. Por eso ahí ya entra la doctrina. Ahí ya entra la doctrina. Porque mira, nadie se salva por doctrina, pero sí se puede perder por una mala doctrina. Porque la doctrina le va a enseñar a uno a creer en algo. Y entonces uno puede devolver cosas importantes. Uno puede devolver la cobertura, uno puede devolver la salvación, y entonces apostata. ¡Uf! ¡Qué cosa más tremenda Dios esa, mío. hombre! Dios mío, por el amor. Señor Jesús. Que otras veces nos ha explicado que la apostasía solo la puede cometer un cristiano, alguien que creía Claro. y cambió su forma de pensar. Sí. Bueno, mira, hay otros tipos de engaño. Así que, digamos, ya vimos dos gruesos, ¿verdad? Enteros, que uno sería lo económico a causa de la codicia, con toda esta serie de estafas. Pero son estafas de lo más variado, ¿verdad? Estafas de lo más burdo y de lo más sofisticado. Pero al final de cuentas, estafa, en donde cae el más inocente, pero también, ya vimos, este hombre tenía, hasta los Mets de Nueva York tenían metido su dinero ahí, le rogaban que pudiera él administrar sus recursos para multiplicarlos, ¿verdad? O sea, mira, desde el timo del cachito Claro, sí. hasta Claro. Bernie Madoff, Sí, o cómo se llamaba, Bankman. sí. No Sí. Batman, ¿va? Sino que Bank, como que fuera banco, ¿va? Sí. Man, Bankman. Hombre banco. Ese hombre banco que Qué curioso. desfalcó Sí. a un montón de gente y recientemente no hace ni un año. Sí. O ya era un año. Pienso que ya se está cumpliendo, porque ahora mismo están ya en el proceso de su juicio. Va, pues tan sofisticado de ese lado Sí. como tan burdo del otro, pero al final de cuentas el mismo gancho, porque digamos, el timo del cachito es aquel que, ¿sí sabes de qué se trata el timo del cachito? Que todos queremos ganarnos la lotería y compramos el cachito. No. ¿Qué es el timo del No. cachito? Ese sería juegos al azar, que uno se juega un albur y todo, y en Las Vegas y todo. No. Mira, esto se terminó. Se lo tenemos que volver a poner ahí. Exacto. Quiere decir que ya vamos concluyendo en Ya un vamos momento. concluyendo. Claro, el timo del cachito. El timo del cachito es que alguien se te aparece diciéndote que tiene un cachito de lotería que salió premiado, Tiene razón. ¿verdad? Entonces, pero que no lo puede cambiar porque no tiene documento, por decirte algo, ¿ah? Que si tú no se lo puedes cambiar y entonces, pero sí, se lo puedo cambiar, ¿ah? Tiene que llevarse su documento, cámbiamelo. Y entonces ya lo vuelven sospechoso al timado, ¿ah? Porque dice, pero me tienes que dejar algo, porque qué sé yo si te vas a llevar los 10,000 pesos que me saqué. ¿Y qué te dejo? Déjame ese tu reloj. Está bueno, dice el otro. Le deja el reloj, se entra a cobrar el cachito. Ni reloj, ni cachito ganador. Ni reloj, ni Claro. cachito. Pero eso hasta da cólera y risa y lo que sea. Pero en la actualidad le mandan mensajes a la gente vía telefónica. Usted ha ganado no sé cuánto. Usted puede trabajar desde su casa haciendo tal y tal cosa. Invierta esto, ponga a trabajar su dinero. No trabaje usted, no se desgaste, gaste su dinero, ni lo gaste, invierta. Ponga 100 pesos. Sí, dice el otro, pone 100 pesos y le devuelven 200. Entonces, esto está bonito. Ahora ponga 200 y entonces hasta que hay el momento en que le dice, ahora ponga 10,000. El otro ya no llega a 10,000 y mira quién le presta y los pone y ya no le devuelven nada. Y todavía le dicen, y si quiere destrabar los 10,000, ahora ponga 20. Y la codicia o la esperanza
de que no lo han engañado. Pero eso en este momento es multiplicativo en todos los países. Porque con las redes sociales esto se multiplicó en todos lados. Usted ha sido el el afortunado ganador de una moto, o de un auto, o de un no sé qué, y ni modo le despierta la codicia aquel que anda en bus, ¿verdad? Y dice, ay, sí, yo quisiera andar en ese gran carro. Y atraerlo, pues, la codicia. Manipulación, codicia. Sí, Que mucha gente se suicide. sí, claro. Deudas o pierden sus propiedades, se las empeñan para sacar más dinero e invertir en eso, en ese engaño. Muchos se han suicidado, ¿verdad? Absolutamente. Y mira, por eso, digamos, en Las Vegas, que se le llama la ciudad del pecado, pero que está basada precisamente en juegos de azar. La gente llega a Las Vegas por eso. Sí. Los hoteles son más baratos porque el negocio es el juego. La comida es más barata porque el negocio es el juego. Todo es más barato. El circo es más barato porque el negocio es el juego. Porque aquí te rebajan $100, pero aquí te quitan 1,000. Claro. Entonces, en Las Vegas hay reportes que no salen a la luz. Exacto. De gente que se suicida. Por haber perdido. Todo. Exactamente. Todo. De hecho, uno de los hijos de Bernie Madoff se suicidó por el nivel de acoso que tuvo después de lo que su papá hizo. Sí, pero ahí ya abarca otras cosas. O sea, ¿te imaginas? Yo conozco a alguien que en Las Vegas fue no a jugar, sino que fue a predicar, ¿verdad? Entonces pasó a echar gasolina a una gasolinera, pero dejó las llaves puestas en el vehículo y todas sus cosas para ir a pagar a la caja, porque así hacen allá, sí. Ir a pagar a la caja para que le habiliten la bomba número 5, ¿no? Por decirte algo. Y entonces él llega y paga. Y en lo que él está haciendo eso, pagando, alguien llega, se mete al carro, lo enciende y se lo lleva. Y se llevó todo su equipo, todo lo que está ahí se lo llevó. Y entonces aquel se quedó, ya había dado el dinero, se quedó sin nada. ¿Y ahora qué hace? ¿Qué hace? Se llevaron su teléfono, se llevaron su computadora, se llevaron sus tarjetas, se llevaron todo, se quedó sin nada. Entonces, ni siquiera cómo hace para llegar a su hotel, si se llevaron la llave del hotel. ¿Cómo hace? No tenía ni cómo entrar. Entonces empieza a platicarle a las personas, mire, me robaron, pero él está bien vestido, no es drogadicto ni nada, ni tiene mala apariencia. Claro. Me robaron y todo, y nadie le hace caso. Cuando al final de cuentas salió el lío, se da cuenta que nadie le hace caso porque eso sucede con mucha frecuencia, que toda la gente se quedó sin nada en el casino y entonces salen a pedir diciendo que les robaron. Pero gente que llevaba dinero, gente que tiene trabajo, gente que perdió todo, lo engañaron. ¿Qué lo engañó? La codicia. Sí. Yo tendría que hacer un llamado a los que quieran, ¿verdad? Claro. No se deje engañar. No todo lo que brilla es oro, ¿eh? Sí. Y definitivamente la Biblia nos habla de la persona que que multiplica su dinero con demasiada rapidez. Y la Biblia lo señala que eso generalmente no tiene buenas fuentes. Claro, a ti se te puede multiplicar porque tenías una tía millonaria que vivía a saber en dónde, ¿verdad? En Rusia. Y entonces se murió y dejó como heredera universal a Elsa Mariana García. Y en vez de la noche a la mañana, sí. Tenés. Pero eso le despierta la codicia a la gente. Claro. Eso es parte del engaño. Yo no sé cómo vamos de tiempo, me imagino que vamos
avanzando y por el relojito este. ¿Va? Claro, claro, nos marca que ya estamos por terminar, pero ¿qué mensaje le podría decir usted pues, a quienes han tenido el interés de saber en el reloj de Dios qué significa eso de esta operación del error, para que no caigamos en eso y para que estemos alertas sobre todo? Sí, mira, ok, operación error número 1, la envía Dios, no el diablo. Eso fue impresionante. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Punto. ¿A quién se le envía? Es un castigo para los que no creyeron en el Señor, en la verdad. Eso es lo primero que tendríamos que decir. Sin embargo, entendemos que hay mucha gente que aunque creyó en Jesucristo, no siguió avanzando en su fe. Ellos pueden ser dañados, no para perdición, pero sí para perder galardones. Entonces pueden caer en una operación de error, un engaño. ¿Qué clases de engaños hay? Bueno, ya dijimos que la Biblia dice que está el engaño del pecado, que está el engaño de las riquezas. ¿Se asocia con la codicia? No necesariamente, pero sí, pero dije no necesariamente, quiere decir que sí en parte. Pero digamos, lo que deberíamos de analizar es por qué somos vulnerables a ese engaño. Ya dijimos ahí la codicia, ya dijimos el conocimiento falso y la sabiduría falsa. Pero déjame leer este versículo. Jeremías 49, 16. En cuanto al terror que infundías, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Entonces, la sabiduría, el conocimiento, la codicia, son cosas que hacen que cualquiera sea engañado. Lo hace vulnerable al engaño. ¿Y cómo blindarnos de eso? Como un receptor, ¿va tú? Sí, entonces ministrar el receptor, quitarlo, porque el engaño va a seguir. El engaño va a seguir y va a seguir y se te van a presentar gentes con cualquier cosa. Mira, de todo. Te va a parar alguien, mire, fíjese que yo vengo deportado. No te dicen deportado mal, ¿verdad? Sino que uno piensa que bien lo deportaron y no tengo cómo regresar a mi nación. Y puede ser que sí, puede ser que no. Mire, fíjese que tengo en el hospital a alguien y me pidieron que les llevara esta receta y se está muriendo. Y le dan una receta, una toda arrugada porque le ha servido durante un mes. ¿verdad? Claro. Y puede ser que sí, puede ser que no. La cuestión es que hay un engaño. ¿no? ¿Está apelando a qué? A un buen sentimiento humano. Claro, entonces ahí al humanismo. Exactamente. Porque, digamos, ya te recuerdas de esos periodistas que han hecho su tarea de investigación, por ejemplo, de limoneros, ¿va? Y que les hacen el seguimiento y les toman fotos y videos. Y es impresionante que muchas veces algunas de esas personas que se van a poner en algunos lugares, no digo que todos, ¿va? Claro. No digo que todos, llegan, parquean su vehículo, sacan sus cosas de trabajo del baúl, se ponen algo aquí para que se mire que no tienen una pierna y llegan. Y que si la periodista o el periodista se los tiene bien controlados en el video. Los pone en evidencia, claro. Claro. Pero entonces ese engañó, pero ¿a qué apeló? Al humanismo, a la lástima. Porque para dar, efectivamente, la Biblia dice que hay un don que se llama el don de dar, en el cual uno se ejercita a través del dar al Señor. Bueno, pero aquí volvamos otra vez al punto. Jeremías 49, 16. En cuanto al terror que infundías, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Tú que vives en las hendiduras de las peñas, que ocupas la cumbre del monte, aunque hagas tu nido tan alto como el del águila, de ahí te bajaré, dice el Señor. O sea, no te engañes, no te engañes, porque estás bien ahorita, porque eres soberbio. Entonces la soberbia, el orgullo, lo puede a uno engañar. Y yo creo que una de las cosas que nosotros deberíamos tener bien claro, Elcita, es que la vida de uno puede cambiar así, Claro. en un segundo. Sí, un accidente, cualquier cosa puede ocurrir. Un accidente, una mujer de la alta sociedad que su marido se muere, se queda viuda y el seguro de vida no lo había pagado y tenía un sinnúmero de acreedores, le quitan todo y de repente ella está en la calle. ¿Y si fue soberbia?
O sea, no podemos, yo pienso que debemos llegar delante del Señor a rogarle, a suplicarle que nos ayude para crecer en humildad, ¿verdad? Porque así es la vida, y la vida da vueltas, ¿verdad? Eso lo sabemos bien. La vida va dando vueltas, ¿verdad? Entonces, eso tendríamos que analizar, hay que ministrar esos receptores. Fuera soberbia, en nombre de Jesús, fuera sabiduría humana, fuera conocimiento humano, que venga el pensamiento divino. Y hay que batallar en contra de la codicia, la lujuria. Sí, definitivamente. Yo no sé si alguna vez a ti, Elcita, o a alguno de los que nos están escuchando, les ha llegado una invitación de esta índole para tocándoles la codicia, ¿verdad? Por correo y por celular. Sí que me han llegado y, por supuesto, a bloquear, a apartarse, porque se sabe que puede ser una cosa no precisamente buena, pero como usted dijo, porque vemos este tipo de programas y tenemos estas alertas, nos ayuda. Pero quien no escucha la palabra de Dios y las alertas, probablemente cae. Mira, yo recuerdo que hace mucho tiempo yo alquilé un apartado postal en Estados Unidos para que por ese medio pudiera tener la facilidad de enviar y traer cosas así con mucha rapidez. Bueno, y no sé a quién dan la información esas empresas, pero me empezó a llegar una cantidad de cosas que eran puramente estafas. Puramente estafas. Y yo decía, pero ¿y esto es, ¿Cómo supieron de mí? ¿Cómo supieron de mí? ¿Va? Claro. Y mira, eran puramente estafas, pero bien, con trifoliares, con de todo, con cuadernos, con libros y todo. Y yo creo que eso se ha multiplicado con el uso del Internet, ¿verdad? Y que agarran parejo. Y siempre hay más de alguno que por la codicia, por necesidad, por engaño, por cualquier cosa, tropieza ahí y su situación postrera viene a ser peor que la primera, como dice la Biblia. Sí. Porque si antes se metió en eso, no por codicia necesariamente, sino por tener una necesidad, y ahora se embarcó con más dinero. Padre Santo, ¿ahora qué hace? Se está hundiendo y, como decía hermana Leti, terminan suicidándose. Como aquellos que por irse a trabajar a Estados Unidos, no sé de dónde sacan los 150,000 pesos quetzales que les cobran los coyotes y los agarran allá y los regresan, y ahora tienen que pagar los 150,000 y a saber cuánto más. Y si los agarraron los narcos allá y que les dejaron 50,000 para dejarlos libres vivos, ahora ya debe 200, ¿verdad? Y con el mismo trabajo. Hundiéndose más. Entonces, no, yo creo que Dios está llamando a su pueblo a que no se deje engañar, pero la única forma, miren, hermanos amados, no es que nosotros seamos pilas y a mí nadie me engaña, yo me las sé todas. No diga eso, porque la soberbia de su corazón lo puede engañar. Vamos delante del Señor y digamos, Señor, yo no quiero ser engañado. Yo quiero que tú me llenes. No confíe en su intelecto, ni en su intelectualidad, ni siquiera en la información que recibe. Confíe en el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. A toda la verdad. Ponga su mente, su vida, su depósito en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, y el Padre lo protegerá. Que Dios nos ayude. Y aquí tenemos muchas cosas más que hablar, porque yo por eso te decía que este es un tema que no se termina, la operación de error. Híjole, aquí no hablamos de la ventana de Overton, que es algunas de las cosas que hemos estado platicando, que son temibles también. Aquí ahorita lo que hicimos fue más o menos agarrar el turrón del pastel así un poquito de... Está rico. Para tener una idea de a qué sabe. Sí, claro, pero mejor te vuelvo el micrófono. Pero seguramente vamos a tener la oportunidad de retomar este tema, pero agradecemos, apóstol, como siempre, este tiempo, esa disposición y, bueno, la preparación que para él es constante para podernos hablar de la Biblia y dar esa lectura de las noticias actuales con este enfoque bíblico. Gracias a todos por sintonizarnos. Recuerden que el próximo domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica, nos encontramos una vez más en El Reloj de Dios. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.